Bienvenidos a Iglesia Renacer. ¿Qué le parece si saca su bosquejo junto conmigo y vamos a dar inicio a nuestra predicación el día de hoy? El día de hoy va relacionado con el mismo tema que hemos venido hablando, solamente que he querido hablar acerca de esto porque creo yo que es de suma importancia. Cada vez me doy cuenta de la importancia de hablar de estos temas, ¿okay? Especialmente de cosas que son elementales en cuanto a nuestra fe se refiere. Y esto lo saqué directamente de un devocional, que viene directamente de un devocional. Hace unos días el Señor me habló a través de esto y he querido compartirlo con ustedes el día de hoy. Lo hemos titulado La Escritura es inspirada por Dios. La Escritura es inspirada por Dios. Y cuando hablamos de inspirada por Dios, estamos diciendo directamente es la palabra de Dios. Dios inspiró a hombres a que escribieran esta palabra, pero es la palabra de Dios. Y creo yo que es de suma importancia porque me he dado cuenta de que a veces hablamos de la palabra de Dios, pero en realidad no creemos que sea verdaderamente la palabra de Dios. Y lo voy a comprobar a través de la Escritura. Pero antes de comenzar, veamos entonces que mi primer punto es que usted y yo debemos reconocer los tiempos en los cuales estamos viviendo. Muchos de nosotros, yo creo que no reconocemos o no realizamos el tiempo en el que usted y yo estamos viviendo el día de hoy. Para aclarar un poco qué es lo que estoy diciendo con el hecho de que debemos reconocer nosotros los tiempos, quiero que vaya conmigo al libro de Segunda de Timoteo y vamos a estar leyendo el capítulo 3. ¿Ok? Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y veamos desde el verso 1 al 9 para comenzar. Nos dice el verso número 1. Habla Pablo a su hijo Timoteo, hijo en la fe. Le dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Escuche, le dice: Timoteo, quiero que entiendas, es bueno que comprendas, que tú sepas que en los últimos días. Y si usted enciende su televisor el día de hoy para escuchar noticias, se va a dar cuenta de que estamos en los últimos días. Ahora recuerde que para Dios un día puede ser 1000 años. Entonces, no estoy diciendo que ya mañana viene el Señor, pero yo creo que está a la puerta. ¿Por qué? Por todo lo que estamos nosotros observando, todo lo que estamos viviendo, y de acuerdo a la Escritura, creo yo que estamos viviendo los últimos días. Le dice entonces: habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios. Escuche, está describiendo el día de hoy. La gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. ¿No le suena como el día de hoy? Claro que sí, claro que sí. Sigamos leyendo, nos dice el versículo 3. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Una vez más, el día de hoy, la gente odia lo que es bueno.
parece que aman lo que es malo. Y en cuanto a control propio, cada quien busca lo suyo. Estamos viviendo los últimos tiempos. Versículo 4. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Es una perfecta descripción que fue escrita más o menos unos 2000 años atrás, pero que se está cumpliendo al pie de la letra al día de hoy, ante nuestros propios ojos. Ahora, la pregunta es, ¿reconocemos nosotros que estos son los últimos tiempos? ¿O todavía estamos viviendo nosotros como que tuviéramos todo el tiempo de la vida? Como punto número 2, ¿qué debemos hacer nosotros al realizar que estamos viviendo los últimos tiempos? Y recuerde, cuando digo ¿qué debemos hacer?, estoy hablando a la iglesia, estoy hablando a aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han sido regenerados. ¿Qué debemos hacer usted y yo al realizar que en realidad estamos viviendo los últimos tiempos? Veamos la escritura. Seguimos. Ahora el versículo 5. Dice, actuarán como religiosos. Mira qué tremendo. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¿Cómo termina? Aléjate de esa clase de individuos. Mire qué tremendo. El versículo del 1 al 4 nos habló del tiempo, de cómo estaba, cómo va a ser la situación. Y nos damos cuenta que la situación que está describiendo es la que vivimos usted y yo el día de hoy. Ahora en el versículo 5 entra y nos dice, actuarán como religiosos. ¡Wow! El día de hoy miramos nosotros a mucha gente actuando como que fueran religiosos. De hecho, usted enciende su televisor y parece ser que todo el mundo es espiritual. Hablan de lo espiritual, de espiritualismo. Yo creo que hablan más de espiritistas que espiritualismo. Pero todo el mundo sabe o pretende conocer a Dios. Actúan como gente religiosa. Y en cuanto al tema que estoy tratando de desarrollar, ¿cuántos no actúan como religiosos? Tienen la Biblia en la mano, pero no la creen. O si la creen en una forma torcida. Hace poco, no hace mucho tiempo, estaba hablando con alguien, supuestamente un pastor, pero no cree que la Biblia sea la palabra inspirada por Dios. Para él, la interpretación que le da, como muchos más, es que la palabra de Dios es la palabra que ellos reciben. Es la revelación que el Espíritu Santo les da día tras día. No, eso es errado. Porque todo lo que nosotros necesitamos saber ya está escrito en la palabra de Dios. Dentro de los 66 libros que contiene la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. ¿La crees o no la crees? Pero no inventemos. Y ya se va a dar cuenta que lo que le estoy diciendo no es algo que yo me imagino, no es algo que Dios me reveló, no, ya está dentro de la Biblia. Dentro de la iglesia tenemos a gente actuando como gente religiosa, pero en realidad rechazan el único poder capaz de hacerlos, ¿qué? Obedientes a Dios. ¿Qué es lo que nos hace obedientes a Dios? ¿Qué es lo que nos motiva? Es la palabra de Dios. Entre más leo la palabra de Dios, más me doy cuenta de lo miserable que soy, de lo pecaminoso que soy. Y al mismo tiempo, Dios se empieza a revelar a mi vida a través de las páginas de las Escrituras. Ese es el poder que nos hace a nosotros ser obedientes a Dios. Pero lo interesante es que nos dice que aléjate de esa clase de individuos. ¿Por qué?
¿Cuál es el problema? ¿Por qué no me puedo relacionar con esta gente? Si usted recuerda, los israelitas comían mucho el pan sin levadura. ¿Por qué? Porque un poquito, quiero que me escuche bien, un poquito de levadura, dice la Escritura, que leuda toda la masa. Entonces, lo único que necesito es un poquito de mentira dentro de la verdad bíblica para que esto venga a ser ¿qué? Mentira. Wow. Por eso es que necesitamos entender y creer que la Biblia es la palabra de Dios. No necesito más revelación, porque entonces ahí es donde comenzamos nosotros a meternos en problemas, porque empezamos a contradecir lo que la palabra de Dios ya ha establecido. Versículo 6 nos dice, pues son de los que las personas a las cuales está describiendo, de estas que pretenden ser religiosos, que dice, pues son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa. Mire qué tremendo. Cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. ¡Qué tremendo! Versículo 7. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. ¡Wow! Pregunta. Aunque dicen mujeres, hay muchos hombres igual. La pregunta es entonces, ¿entiendes la verdad que revela la Biblia? ¿O le buscas y le quieres acomodar y le quieres quitar y poner y ahora me conviene, ahora no me conviene, entonces creo esto, creo lo otro? Nunca, dice, o jamás logran entender la verdad. ¿Por qué? Porque no la aceptan como verdad. Versículo 8. Estos maestros, mire, son maestros. Estos maestros se oponen a la verdad. Tal como Janés y Jambres se opusieron a Moisés, tienen la mente depravada y una fe falsa. Mire qué interesante, para aquellos que constantemente me dicen, pero no hay que nombrar nombres. La Biblia menciona nombres. ¿Por qué? Porque hay que hacer esta cuestión. Escuche, no estamos juzgando ni condenando a la persona, sino lo que la persona está haciendo. Y la Biblia nos dice aquí en versículo 8, estos maestros, o sea que enseñaban, estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janés y Jambres se opusieron a Moisés. Estos Janés y Jambres, ¿qué es lo que los identifica? Que tienen la mente ¿qué? Depravada y una fe falsa. Wow, una fe falsa. Estos Janés y Jambres eran dos magos egipcios que se opusieron a Moisés y a Aarón. ¿Cuándo? Al duplicar algunos de sus milagros. Por eso eran magos, porque duplicaron algunos de los milagros. Si usted recuerda cuando el Señor le dice a Moisés, antes de liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto, que tome la vara y que la tire y la vara se convierte ¿en qué? En una serpiente. Pero estos magos también hicieron lo mismo. ¡Wow! Pregunta, hay que poner atención entonces. ¿Por qué razón? Porque alguien va a venir, y siempre ha existido estos falsos maestros, vienen con imitaciones
que pareciera que es verdad, pero no lo es. Se pusieron a Moisés y a Aarón al duplicar algunos de sus milagros. Según la tradición judía, eran hijos de Balaam. ¡Wow! Y usted recuerda, o si no sabe quién es Balaam, vaya a la Biblia y averigüe. Busque. Balaam es aquel profeta, que le llaman profeta, pero no era un profeta de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque él, por dinero. ¡Wow! Este es el profeta al cual el burro tiene que hablarle, porque estaba directo, estaba empeñado en hacer lo que Dios le había dicho que no hiciera. ¿Todo por qué? Por dinero. Se convirtieron estos dos al judaísmo y abandonaron Egipto. O sea, al ver quizás los milagros que Dios hizo a través de Moisés, quizás se convencieron. ¿Por qué digo esto? Porque no se convirtieron, se convencieron. Y se unieron entonces a los israelitas en el Éxodo y murieron durante el trayecto, probablemente en el Mar Rojo o en la destrucción del becerro de oro o la rebelión de Coré. Sigamos leyendo. Versículo 9. Pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janés y Jambres. Una vez más, los nombres. ¡Wow! Y mire, para aquellos también que por cualquier cosa se ofenden, yo quiero decirle, la palabra de Dios nos ofende. Jesús no tuvo problema con eso. ¿Se acuerda cuando le mandan a decir como que había ofendido al César? ¿Y qué le dice el Señor? Vayan y díganle a esa zorra. El día de hoy no podemos decir nada. Miren lo que dices aquí. Algún día todos se darán cuenta que de lo tontos que son. Pero no le digas todo lo que dice aquí. Punto número 3. No solo debemos reconocer los tiempos, sino que también debemos reconocer o entender qué debo hacer. Pero también debemos permanecer fieles a la sana doctrina. Hay tanta iglesia el día de hoy predicando una falsa doctrina. Y es increíble. Mucha gente dice, ¿cuánta gente tiene? Como que la cantidad de gente determina el éxito de la iglesia. Yo quiero decirte, no determina nada. Lo único que determina es un montón de gente que está siendo entretenida porque no se le predica la verdad, pero como no conocen la verdad, no entienden la verdad. Como no escudriñan las escrituras, no son como los de Berea, que mientras Pablo les predicaba, ellos tomaban nota, iban a su casa y iban a los libros de la ley a verificar si lo que Pablo estaba diciendo era verdad o era una mentira. El día de hoy necesitamos permanecer fieles a la sana doctrina. Debemos conocer, usted y yo, la sana doctrina. Y déjeme decirle, la sana doctrina comienza con esto. ¿Crees la palabra de Dios? ¿Crees que es la revelación de Dios? ¿Crees que es la palabra inspirada por Dios? ¿O todavía estás esperando otras revelaciones, otras inspiraciones? Cuidado, cuidado. Sana doctrina la encontramos nosotros en la Biblia, no en sueños, no en revelaciones. Sigamos. Pero tú, le dice a Timoteo en el versículo 10, pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Miren, solo de ese versículo podríamos hablar un montón. No me voy a meter ahí porque saco otro sermón de aquí. Pero escuche, le dice a Timoteo,
Tú sabes muy bien. Tú sabes muy bien. Pregunta, ¿saben o sabemos nosotros el día de hoy qué es lo que se nos está predicando? Pues nos tragamos todo. Usted y yo debemos saber qué es lo que se nos está predicando. ¿Por qué le digo esto? Mire, hable con la misma persona que estuvo sentado al lado suyo el día domingo o el día miércoles que se reúne, el día que se reúna, y escuchen la predicación del Evangelio. Pregúntele, ¿de qué predicaron? ¿Cuál fue el tema? ¿De qué se habló? No sé, pero estuvo tan bonito. O estuvo emocionante. ¿De qué hablaron? No sabe. ¡Qué tristeza! Por eso es que somos engañados. Porque no sabemos ni siquiera lo que hemos creído. Mira qué interesante. Tú sabes muy bien qué dice, lo que enseño. ¿Sabemos nosotros lo que se nos está enseñando el día de hoy? ¿Y cómo vivo? Porque yo puedo predicar algo y vivir algo completamente diferente a lo que yo estoy predicando. ¿Sabes cómo vive el que te predica? ¿Qué dice? ¿Y cuál es el propósito de mi vida? Hemos hablado nosotros mucho acerca de esto. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Glorificar a Dios. Hay tanto propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que mi vida refleje la imagen de Cristo Jesús, porque ahí es cuando le doy gloria a Él. ¿Qué dice? También conocen mi fe. Hoy día que hablamos mucho de la fe y muchos están metidos en el movimiento de la fe. Pero ¿cuál es la fe cristiana? ¿Será acaso name it and claim it? Nómbralo y ya se te va a dar. Cuidado. Tiene que conocer usted la Biblia, tiene que conocer la palabra de Dios. Mi paciencia, mi amor, ¿y qué dice? Y mi constancia. Le digo, podemos sacar un sermonazazo de ahí. Versículo 11. Sabemos cuánta persecución y sufrimiento he soportado. ¿Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado? Al día de hoy no quiere nadie sufrir. ¿Y cómo fui perseguido? Menos. ¿Quién quiere ser perseguido? En Antioquía, Iconio y Listra, pero el Señor me rescató de todo eso. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios o a Cristo o en Cristo Jesús, que dice, sufrirá persecución. ¡Wow! Esto es Biblia. Esto es sana doctrina. Pero el día de hoy solo queremos creer lo bueno. Hasta nos llamamos, ¿verdad? Somos campeones y ahí estamos todos. ¡Eh! ¿Y por qué no decimos, vamos a hacer todos a vivir una vida de sumisión a Dios? Aunque vamos a sufrir persecución. Ah, no, eso no nos gusta. Pero eso es Biblia. Versículo 13. Pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Que no te extrañe. Que no te extrañe. ¿Qué dice? Los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Pero tú, otra vez, pero tú debes permanecer fiel. Me encanta. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Yo tengo que reconocer quién es el que me está enseñando Biblia verdadera y quién me está dando a tole con el dedo. Desde la niñez, aunque algunos de nosotros, ¿verdad?, no se nos enseñó desde la niñez, pero a Timoteo tuvo la bendición
de que desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Me encanta, porque aquí está otro principio. Solamente Jesús salva. Me encanta. ¿Te han enseñado las sanas escrituras? ¿O te enseñan un montón de leyendas y cuentos de viejas cada vez que se predica la palabra? Bueno, entre comillas la palabra. Le sigo, porque si no se me va a ofender. Versículo 16. Debemos, escuche, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¡Wow! ¿Qué más? Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer ¿qué? Lo correcto. Mira qué interesante. Me encanta. Es toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahí a un día de hoy hay quienes, no, ya en el Antiguo Testamento. Escucha, toda la escritura. Toda la escritura es de pasta a pasta. ¿Qué dice? Es inspirada por Dios, o sea, es la palabra de Dios. ¿Y para qué nos sirve? Es útil ¿para qué? Para enseñarnos lo que es verdad. ¿Dónde encontramos la verdad? No en aquel que me dice, oh, anoche tuve una visitación especial y un ángel del Señor vino y me reveló. ¿Quieres saber el secreto para tener más dinero? Bro, trabaja y vas a ver cómo tienes más dinero. Aprende a administrar bien tu finanza y vas a ver cómo tienes dinero. No necesito que alguien me venga a decir estas tonteras. Escucha, es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. O ya la tienes hecha. Pablo decía, se consideraba que todo aquello que él había aprendido, recuerde, él había sido enseñado a los pies de Gamaliel, en aquel entonces el mejor líder religioso considerado. Era de la religión más exigente que existía en aquel momento, era fariseo. Persiguió a la iglesia porque creyó que era una falsa enseñanza, una falsa doctrina. Y Dios lo agarra. Ven para acá, vamos a ver qué. Nos hace ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos ¿qué? ¿Cuántas se equivocan? A cada rato nos equivocamos. ¿Y qué dice? Y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Dónde voy a aprender a hacer lo correcto? En la Escritura. Ella me revela todo esto. Pero ¿y si no la leo? Pero ¿y si no se me predica? Estamos perdidos. Créanme. Y estamos viviendo los últimos tiempos, pero andamos perdidos en el espacio. Versículo 17. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Para qué la usa el Señor? Para que usted y yo hagamos toda buena obra. Para prepararnos, para capacitarnos. Para hacer aquello que Dios quiere que usted y yo hagamos. La palabra de Dios es la máxima autoridad. Escuche lo que le digo. La palabra de Dios es la máxima autoridad para todos aquellos idólatras que a veces le creen más al líder, al pastor, al fulanito, antes que creer a la palabra santa, revelada, inspirada de Dios. Yo lo siento, pero
Si tú eres un verdadero creyente, tienes que entender esto, que la máxima autoridad sobre mi vida no es mi líder religioso, no es mi denominación, no es mi mujer, es la palabra de Dios. Ella es la máxima autoridad sobre mi vida. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. ¿Qué es lo que debo creer? La Biblia me lo enseña. ¿Cómo debo vivir? La Biblia me lo enseña. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios, o sea, la Escritura, la Biblia, puede regular la vida del creyente. Esta es nuestra brújula. Aquí tenemos que ver cómo me conduzco, hacia dónde voy, dónde me dirijo, cómo debo vivir la vida, cómo debo comportarme, cómo debo tratar a los demás. Aquí lo encontramos todo en la Escritura, en la Biblia, pero el problema es que no la creemos como tal. Esta es una creencia fundamental que entendemos como este es un pilar esencial para la vida y práctica de nuestra vida cristiana. Yo no me comporto o hago las cosas porque el pastor me dijo, no, porque la Biblia lo enseña de esa manera. Mire qué tremendo. La Biblia, lo que está escrito, la palabra inspirada, es el corazón de nuestra teología. Sí, alguien nos enseña, pero debo asegurarme que el que me está enseñando la palabra de Dios. Ya casi vamos terminando. Vaya conmigo a Gálatas 1, 6 al 10. Le prometo que vamos a terminar a tiempo. Gálatas 1, 6 al 10 nos dice: estoy horrorizado. Me encanta cómo comienza Pablo. Estoy horrorizado. ¿De qué? De que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. Ay, ay, ay. ¿Se acuerda cuando usted y yo nos convertimos al evangelio? Cuando Dios nos alcanzó y nos iluminó. Oh, yo sí me recuerdo. Me recuerdo de que se despertó en mí una hambre por leer la palabra de Dios. Escuche lo que le estoy diciendo. Y todo aquel que nace de nuevo, nace del Espíritu, que Dios lo trae hacia él, va a experimentar lo mismo. ¿Se acuerdan lo emocionante que era leer la palabra de Dios? Ahora, si tenemos tiempo lo hacemos, y si no, no. Me acuerdo que no me aguantaba la hora para que llegara el día. Muchos le llaman ahora el culto. No sé de dónde salió eso, pero bueno. Pero no me aguantaba que llegara la hora de servicio. Y no era para ir a enseñar los trajes que acababa de comprar, la ropa nueva, los zapatos nuevos, porque hay quienes no van a la iglesia porque no tienen ropa. Pero en la calle andarán desnudos, no, andan vestidos, pero no tienen ropa para ir a la iglesia. Pero no me aguantaba que llegara la hora para ir. Y ir, no sé, a servir. Porque el que no sirve, no sirve. Me encanta. ¿Recuerda usted en el libro de Revelaciones, Apocalipsis, el mensaje a las iglesias, a una de ellas, cuál fue?
pero tengo contra ti algo, que has olvidado tu primer amor. ¡Wow! Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de quién, de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente. ¿Saben que hay varios evangelios diferentes del día de hoy? Y se necesita que usted entienda la palabra de Dios, que usted se siente a que sea Dios quien lo esté discipulando, para poder reconocer cuando se le está predicando un evangelio diferente. Vive tu mejor vida hoy. Aquí no vamos a vivir ninguna buena vida. Quiero que lo entiendan. Todo esto se va a acabar. ¿Cómo va a ser aquí la buena vida? No, la buena vida, así como el pueblo de Israel esperaban, ¿qué? Esperaban la tierra prometida. Nosotros esperamos también esa otra tierra prometida. Es el cielo, no aquí. Que dice, están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia. Ese es el problema, que aparenta ser. Pero como nosotros no sabemos o no conocemos el verdadero evangelio, entonces nos vamos, como decimos allá nosotros, nos vamos en la chicahuita. Sigamos leyendo. Pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito, esa palabra me llama la atención, distorsionan la verdad acerca de Cristo. ¿Que acaso Cristo no es suficiente? Para mí Cristo es suficiente, todo lo que necesito. No, necesitas una nueva revelación. No, a Cristo, si ya lo tengo todo. No necesito más. Pero seguimos siguiendo, ¿verdad? Tras aquí, tras lo otro, para acá y para allá. Una nueva revelación, se levanta un nuevo profeta. ¿Qué dice? Si alguien, ya sea nosotros, o sea, los apóstoles, o incluso un ángel del cielo, mira qué tremendo es esto, o un ángel del cielo les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Cuánto por ahí, verdad? Si no me cree, métase al Facebook. No, el problema es sacarlo del Facebook, no se meta ahí. A cada rato sale uno que me comentaba mi esposa, dice, mira, aquí hay otro que dice que murió y fue al cielo. Y dice que miró la casa de Gigi Ávila. Por favor. ¿Y en qué te ayuda eso a crecer espiritualmente? Pero ahí estamos, ¿verdad? Viendo a ver qué nos enseña, una nueva enseñanza. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, le predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, ya está aquí en las Escrituras, en la Biblia, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica, mire, por eso tengo que tener entendido qué es lo que estoy predicando. ¿Qué dice? Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Ay, no me gusta esa traducción. Eso es lo que significa. Anatema significa maldita. Seguimos, porque ya se me ofendieron algunos ahí. Versículo 10. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente. Me encanta. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente.
Porque si así fuera, que dice, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, me inventaría un montón de cosas para entretenerlos, para que ustedes me empiecen a alabar a mí, porque qué bonito soy, como me veo, me amo a mí mismo. No sería un siervo de Cristo. Me encanta. No, yo voy a predicar la palabra de Dios. A eso me mandó el Señor, a predicar la sana doctrina. ¿Dónde se encuentra la sana doctrina? En las Escrituras. ¿Cuáles son las Escrituras? La Biblia. No revelaciones que yo pueda recibir, la Biblia. Porque ahí está todo lo que Dios ha querido comunicar al hombre. Vaya conmigo a 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3. 2 de Pedro 1:3 nos dice lo siguiente: yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo nuestro Dios y Salvador. Versículo 2. Que Dios les dé cada vez, me encanta, que Dios les dé cada vez ¿más qué? Más gracia y paz, a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. ¿Cómo andas con tu fe? ¿Estás creciendo? ¿Tienes más gracia? ¿Tienes más paz? ¿O necesitas más pastilla para poder dormir tranquilo? ¿Estás creciendo, madurando espiritualmente? ¿Conoces mejor a Dios? ¿Conoces más a Cristo? ¿O sigue siendo como el grupo de anterior? Los mismos de antes. Versículo 3 nos dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. ¿Escuchó eso? Tenemos todo lo que necesitamos. ¿Dónde? En las Escrituras. ¿Qué dice? Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Algunos creen que después de haber recibido a Jesús todavía hay que sacarle unos cuantos chamucos de ahí porque están demoniados. Contrario a lo que dice la Escritura. Si cuando tú naces de nuevo, el Espíritu Santo está contigo. ¿Qué me vas a decir que ahora el Espíritu Santo también tiene de roommate y de compañero de pieza a un chamuco? Por favor, lee la Biblia. Pero ¿cuánta gente no cree eso? Ah, sí, ya eres cristiano, eres un hijo de Dios, has nacido de nuevo. Ah, pero recuerda las maldiciones generacionales. Por favor, leamos la Biblia. Y dejemos de creer tantos cuentos de vieja, tantos inventos de la gente. ¿Qué dice? Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Versículo 4 nos dice: y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. ¿Dónde están? ¿Cómo sé yo cuáles son las promesas? En la Escritura, en la Biblia. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo. Pero pareciera ver que seguimos la misma corriente y la misma corrupción del mundo. ¿Causada por qué?
por los deseos humanos. Mire, ¿sabe qué? Hay un humanismo increíble el día de hoy. Increíble. Versículo 5. ¿Qué nos dice? En vista de todo esto, esfuércense al máximo por vivir su mejor. No dice así, va. Esfuércense al máximo. ¿Por qué? Por responder a las promesas de Dios, completando su fe. Wow. Yo tengo que madurar en mi fe. Y no estoy hablando de ese tipo de madurez espiritual en la fe, donde yo declaro, yo decreto, yo digo. ¿Y quién eres tú para estar diciendo tantas tonteras? El único que decreta aquí, ya lo decretó y lo dejó plasmado en la Biblia, es Dios. ¿Qué dice? En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder. Hay que responder a la palabra, a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. ¡Wow! ¿Cómo está tu moral? Soy hijo de Dios, pero ya voy por mi tercero. ¿Cómo está tu moral? Es que nos amamos y por eso vivimos juntos. ¿Cómo está tu moral? Pero todo el mundo lo hace, sí, pero es que el mundo no tiene la palabra de Dios como palabra de Dios. El Hijo de Dios sí es su máxima autoridad y tiene que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento. Ya he predicado de eso. Si usted quiere, métase a YouTube, a nuestro canal, y ahí puede ver, porque ya prediqué acerca de esto. El conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal, y el afecto fraternal con amor, ¿qué dice? Por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. ¿Conoces a Jesucristo? ¿Estás creciendo en la fe del Hijo del Hombre? Versículo 9. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son, ¿qué? Cortos de vista o ciegos, y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. No podemos seguir viviendo de la misma manera y pensar que he nacido de nuevo. No se puede. Versículo 10. Así que, amados hermanos, ¿a quiénes le está hablando? A los hermanos. Así que, amados hermanos, esfuércense. ¿Qué dice? Esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hay que autoexaminarnos, cada uno de nosotros. Yo no puedo hacer un examen, pero sí tengo que hacer el examen general. ¿Qué es lo que se me está predicando? ¿Es la verdad? ¿Es el verdadero evangelio? ¿O es otro evangelio? Un falso. De los que Dios ¿a qué? Dios ha llamado. Yo no vine a Cristo, Cristo me trajo a Él. Yo no me elegí a mí mismo, o yo no elegí a Dios. Fue Dios quien me eligió a mí. Y termina el versículo 10 diciéndonos: hagan estas cosas, y que dice, y nunca caerán. Mire, si nosotros vamos a creer la Biblia como palabra
inspirada directamente de Dios, o sea, es la palabra de Dios, no necesito que alguien más me venga a decir qué es lo que debo hacer. La palabra de Dios me enseña qué es lo que yo debo hacer. Y la predicamos, y la predicamos, y la predicamos. Ya parece ser que parecemos disco rayado, pero es porque nos olvidamos muy fácilmente. Y empezamos a creer un falso evangelio. Te amo en el amor del Señor. Y si te ofendí en algo que dije, no fui yo. Fue la palabra inspirada de Dios la que te convirtió. Y si lo hizo, qué bueno. Qué bueno, porque es entonces el Espíritu Santo de Dios tocando a la puerta de tu corazón. Puedes acercarte a Dios en arrepentimiento y recibe el verdadero evangelio, el evangelio de Cristo Jesús. Y Él te dará entonces ese llamado, esa elección para poder venir a ser un hijo de Dios. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.